Anaí, bienvenida a Caja de Resonancia y muchísimas gracias por el tiempo que nos estás prestando a Caja de Resonancia y a sus oyentes. No, gracias a ustedes por el espacio. Anaí, obviamente una primera pregunta es, ¿qué está sucediendo en el país? ¿Cuál es el análisis que tú tienes de estos últimos acontecimientos hechos, enmarcados obviamente dentro de un periodo que ya va durando algunos años, algunos meses de crisis política? Sí, creo que es importante, perdón, que es importante situar la mirada en un poquito más larga de acción, ¿no? En verdad venimos viviendo ya una descomposición del sistema, del régimen, que tiene un episodio trágico más, ¿no? Desde el 2016 hemos vivido una permanente inestabilidad política, donde el voto popular es cada vez menos relevante, ¿no? De los 6 presidentes que se han ocupado Palacio, solo 2 han sido elegidos por voto popular. Esto ya es una grave señal de que las cosas no están funcionando bien. Entonces hay un sistema político deteriorado, se agrava la crisis con toda esta coalición golpista que para mí desde el primer momento boicotea y decide destituir a Pedro Castillo y que hoy sostiene a Dina Boluarte a toda costa, con masacres, con asesinatos, con enriquecimiento ilícito, con desbalance patrimonial, y lo que estamos viviendo pues es esta, como dice, esta descomposición del régimen, unas reglas de juego que ya han sido amañadas, han cambiado 50 artículos de la Constitución desde el Congreso, una clase política que no le importa nada con tal de mantener sus cotas de poder, y lamentablemente una ciudadanía muy fragmentada que todavía no logra cohesionarse y unirse para poder sacar a estas personas que están en el poder y abrir un nuevo momento en la historia de nuestro país, que para mí pasa, y creo que para varios pasa ya por cambios de fondo que remitan a un nuevo pacto social, una nueva constitución, ¿no? Precisamente, Anaí, sobre las respuestas de la sociedad que si bien no logran articularse, están existiendo, es que nos gustaría que nos hables un poquito. ¿Qué tipo de reacciones, qué tipo de movimientos, qué tipo de manifestaciones tú sientes que se van forjando desde la sociedad en respuesta a esta situación tan grave que vivimos en el país? Mira, yo creo que una respuesta importante y lamentablemente muy invisibilizada por la gran prensa, por los grupos de poder, fue este estallido social que yo trato de retratar en el libro que comentaban al comienzo, ¿no? Apenas Dina Boluarte se apodera del poder, porque acá hay una situación muy turbia, ¿no? Un compromiso, además de ella, de renunciar si es que Pedro Castillo era destituido, y esta respuesta casi inmediata del surandino, de los sectores populares que salen a movilizarse, el 70% del país estuvo paralizado durante casi 3 meses. Entonces hay una respuesta ahí, porque ya estos sectores, este pueblo, entendía que esto era una afrenta a la democracia y que lo que se venía iba a ser algo favorable a quienes habían perdido las elecciones, ¿no? Al timorismo, a la ultraderecha. Lamentablemente estos sectores no logran el apoyo, el respaldo de las clases medias, urbanas, limeñas, que los ven con mucha desconfianza, que rápidamente los tachan de violentistas, castillistas, etcétera, y piensan ingenuamente muchos que Dina Boluarte va a ser un gobierno de transición, ¿no? Entonces, conforme la represión arrecia, este movimiento se repliega, y estos otros sectores que gobiernan van avanzando en hacer un régimen cada vez más autoritario y neoliberal, ¿no? Totalmente de espaldas a la agenda, a la plataforma, a las promesas que llevaron al poder a la plancha en la que estaba Dina Boluarte, ¿no? Ahora, Anaí, Entonces, en ese sentido coincidimos, ¿no? Hoy en día tenemos un movimiento popular, particularmente aquí en el sur, que ha estado en un estado de movilización. Pero, sin embargo, la contraparte política también está ausente. ¿Cuál es, desde tu opinión, desde tu óptica, la situación de las izquierdas en el Perú, que deberían ser precisamente los agentes llamados a tratar de articular ese movimiento social que se encuentra hoy en día, digamos así, disperso, ¿no? El día de ayer ha sido los 32 años del golpe de Fujimori, ¿no? Yo no sé cómo habrá sido allá en Lima, pero acá en Arequipa ha sido bastante
digamos así, débil la respuesta, la movilización, el acto de condena al golpe militar, ¿no? Y obviamente la izquierda no estaba presente en la única movilización que se desarrolló el día de ayer aquí en Arequipa. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu explicación, tu análisis acerca de esta izquierda peruana que se encuentra pues ya ni siquiera digamos en una unidad de cuidados intensivos, sino está ausente, está ignorando, podríamos decir así, la situación que viene viviendo el país? No, yo creo que la izquierda peruana lamentablemente está totalmente desdibujada, ¿no? Creo que no entendió, no supo leer el momento político, ni cuando ganó Pedro Castillo, y ahí tenemos a Libre chantajeando permanentemente por ministerios, a otros sectores más socialdemócratas sumándose a los pedidos de nuevas elecciones y vacancias. Yo creo que la izquierda no entendió lo que estaba en juego. Y lamentablemente luego se ha acomodado muy bien, entonces no hay oposición. Dina Boluarte no ha tenido este año oposición, no olvidemos que el voto de confianza a Otárola, el día de la masacre de Juliaca, se lo dieron también bancadas que dicen que son de izquierda, ¿no? Y creo que esa es parte de la crisis de la política, que ya se desdibuja todo, ¿no? Para la población izquierda, derecha son lo mismo, negocian por sus curules, se quieren quedar a toda costa, en fin, entonces yo lamentablemente no veo que por allí vaya a surgir alguna alternativa, que vayan a tener un rol articulador, no, la crisis es muy grande y el daño que le han hecho a las propuestas transformadoras también, ¿no? Creo que somos muchos los que no vamos a volver a elegir a un partido, por ejemplo, como Perú Libre o a otros que están en la izquierda institucional en este momento en el Congreso, siendo la comparsa del fujimorismo y la ultraderecha, porque este Congreso ya está tomado por ellos totalmente. Entonces yo creo que hay que mirar para otro lado, hay que ver esas fuerzas organizativas que van a surgir más bien, creo, de la misma gente que se ha movilizado. Yo, y lo he dicho antes, no espero nada de esta izquierda congresal, institucional, que ahora está más o menos compartiendo espacio político con estos grupos que están gobernando, ¿no? Después de un año han metido una moción de vacancia que sabían que no iba a ser aprobada, entonces por ahí no va, ¿no? Yo sí creo que hay que poner la atención en estas fuerzas políticas más sociales todavía que se están empezando a agrupar y que ojalá puedan disputar el poder, no necesariamente desde lo ideológico, porque no solo nos agrupamos por cuestiones ideológicas izquierda-derecha, ¿no? También por una comprensión, por una defensa de lo popular, de lo nacional, quizá por ahí va más la línea en este momento, ¿no? En esa lógica, Anaí, decimos, el estallido social logró ser invisibilizado por las fuerzas de derecha, no hay una articulación, la izquierda no está, desde la política no está cumpliendo su papel de ser, digamos, el elemento que articule y haga confluir las fuerzas sociales en una dinámica política. ¿Por dónde ves tú esas fuerzas sociales que, incluso con la invisibilización del estallido social, se van organizando, van generando iniciativas o tienen la posibilidad de plantearnos una agenda, una contraagenda a esta derecha conservadora y recalcitrante? Mira, yo creo que es interesante la pregunta que pones y eso nos lleva también, nos obliga, y allí hablo quizás más como sociólogo, a ampliar la mirada, ¿no? A no conformarnos con lo que nos dice los grandes medios de comunicación, con lo que replican ciertas redes, ¿no? Sí creo que hay que mirar, por ejemplo, el rol tan importante que tuvieron las comunidades aymaras, los pueblos indígenas que salieron a protestar en el estallido, ¿no? Creo que ahí pusieron una demanda de reconocimiento y pluralidad importante, ¿no? De esta consigna que escuchamos aquí muy fuerte, que fue no es el 7 de diciembre, son 200 años, ¿no? Creo que esto es una agenda que está presente ahí, cómo incluir como actores políticos plenos a estos sectores, y de modo que cuando eligen a alguien no sea permanentemente boicoteado y hasta llegar a una situación de destitución, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante y que puede generar también otro tipo de confluencias. Yo creo que hemos visto también el accionar de las rondas campesinas para enfrentar la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana, y creo que vamos a seguir viendo ese tipo de actores. Ojalá que los estudiantes también en algunos sectores, en el caso del sur, yo creo que se movilizaron muy fuertemente, y cómo se van sumando, ¿no? Ayer en Lima, y esa era una pregunta anterior que hicieron, hubo una movilización
lamentablemente somos una sociedad todavía fragmentada, entonces tenías en una plaza a los grupos de izquierda y en otra plaza a sectores sociales, ¿no? Más movilizados, no partidariamente, pero hubo una movilización y creo que finalmente se logró también salir a las calles y eso es algo que hay que recuperar, ¿no? La represión fue muy fuerte, creo que logró su objetivo de replegar a los sectores que estaban indignados y estaban movilizándose, pero ya ha pasado un tiempo y creo que sí puede haber un nuevo momento de alza, de protestas y de movilización en las calles, ¿no? Anaí, como nosotros bien sabemos, el modelo neoliberal, el proyecto neoliberal no solamente ha tenido o tiene un componente económico, sino tiene un componente cultural muy fuerte, ¿no? Que va de la mano con la desestructuración que el neoliberalismo ha causado en sectores sociales, ¿no? El sindicalismo, las fábricas, la industria, ¿no? Y a ello se agrega pues el discurso del emprendedurismo, del sálvese quien pueda, del individualismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para, en medio de esta situación, que las ideas de solidaridad, las ideas del bien común, las ideas de un Estado que preste los servicios necesarios para la población avance en el seno del movimiento social, del movimiento popular? Sí, yo creo que es importante reconocer esto, ¿no? El neoliberalismo que se impuso en 1992, porque este golpe fue para imponer, el golpe que dio Fujimori fue para imponer un modelo económico y también un modelo de sociedad, pues nos ha llevado a esta sociedad precarizada, informal, del sálvese quien pueda, del si puedes ahorra y tengo una vejez digna, sino qué pena, ¿no? Donde se está permanentemente cuestionando al Estado y favoreciendo a los privados que no resuelven los problemas de la gente, ¿no? Lo vimos en la pandemia con este sistema de salud tan desastroso, lo vemos todo el tiempo con el sistema educativo que no nos está condenando a las mayorías a una educación de segunda clase, ¿no? Con universidades que no hacen investigación, pues yo soy profesora universitaria, no hay recursos para investigar, en fin, ¿no? Entonces sí, es un modelo de sociedad muy perverso en el cual el otro es un competidor, no es un ciudadano con el cual tengo que tener un vínculo para resolver mis problemas, no, al contrario, es la competencia, si él gana yo pierdo, entonces estoy en esta permanente competencia y disputa que no nos permite tejer un proyecto de nación y de solidaridad. Yo creo que ahí por eso también hay que mirar la fuerza de nuestra historia y de nuestras comunidades, y creo que ahí en el sur, la Amazonía, se ha podido mantener, si hemos logrado sobrevivir como país en momentos tan difíciles, ha sido justamente por esos lazos de solidaridad, de reciprocidad que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Las ollas comunes surgieron justamente en esa línea y pudieron hacer frente a la tremenda crisis alimentaria de la pandemia. Las comunidades aymaras que han seguido organizándose, decidiendo políticamente, las comunidades quechuas, en fin, los barrios en Arequipa, en Cusco. Entonces yo creo que esos lazos tan fuertes, porque tienen que ver con nuestra herencia cultural, con nuestra historia, han podido resistir un poco al neoliberalismo, en mayor o menor medida, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que valorar, cuidar y potenciar, porque de esa fuerza es que pueden venir los cambios. Entonces sí, yo creo que llevamos 30 años lidiando con este modelo de sociedad, pero también llevamos 30 años resistiendo y demostrando que sí está vigente esta otra forma de convivir en sociedad y que finalmente nos salva la vida en los momentos más difíciles. Pero quizás son ahí digamos, una situación en donde la resistencia y el recurrir a este modelo de solidaridad es más débil, quizás sea en lo urbano, ¿no es cierto? Incluso en los sectores populares de las ciudades, salvo las ollas comunes que aparecieron en pandemia, como que todo se ha disuelto, ¿no? Toda la fuerza que tenía el movimiento urbano popular es algo que casi ya no se ve, mientras que, como tú decías, en las comunidades andinas seguimos organizados, en las comunidades amazónicas los dirigentes están muriendo en la defensa de su territorio, del medio ambiente. Siento que a nivel urbano no está pasando eso. ¿Qué es lo que tú ves a nivel urbano popular desde esta lógica de resistencia y de organización popular, más allá de las ollas comunes que, como tú dices, esas sí han sobrevivido?
Mira, yo creo que es importante aquí porque, claro, es un triunfo, yo creo que sí es un triunfo que se anota el neoliberalismo peruano, disolver los vínculos sociales, ¿no? Por eso se impone también con autoritarismo, ¿no? Se asesinan dirigentes sindicales, se asesinan líderes barriales, y claro, lo que tenemos es una sociedad donde la fragmentación se incrementa y en las ciudades, como Lima, como Chiclayo, pues con mayor razón, ¿no? Eso no quiere decir que no nos organicemos para resolver problemas, ¿no? Sino que pasa a ser algo más, digamos, más familiar, más cuantitativamente más pequeño y también menos politizado, ¿no? Las polladas, por ejemplo, que organizamos todo el tiempo para poder pagar el tratamiento contra el cáncer de una vecina, etcétera, ¿no? O para poder comprar los útiles de una familia, en fin, son mecanismos de solidaridad a los que recurrimos porque no tenemos otra forma que recurrir, ¿no? El Estado no lo va a resolver ni tampoco los privados. Entonces son mecanismos de solidaridad que están presentes y a los que apelamos justamente por esos lazos que vamos tejiendo en comunidad. El tema ahí es la despolitización de estas formas que se ha logrado imponer, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos vínculos comunitarios y cómo los vamos politizando? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, no solo las izquierdas, ¿no? Porque no creo que sea un tema ideológico, que tenemos para convivir como país con un proyecto que nos esperance y nos pueda sacar del hoyo en el que estamos cada vez más sumergidos, ¿no? Entonces sí creo que todo el mundo urbano popular, como tú dices, se ha fragmentado, está bastante despolitizado, pero hay un germen ahí, hay una potencialidad que nos permite poder, que nos da un piso para avanzar, y creo que eso es lo que debemos mirar para tampoco caer en la desesperanza, ¿no? Así es. Anaí, el Perú ciertamente no es una isla, no es inclusive necesario decirlo o remarcarlo. Hoy a nivel internacional vienen sucediendo hechos, acciones bastante preocupantes que podrían entenderse como un refuerzo exterior a la política de derecha, de ultraderecha, conservadora que hoy vemos desarrollarse en el Perú. El día de ayer, por ejemplo, ¿no? El gobierno ecuatoriano, sin hacer caso al derecho internacional, se ha metido a la embajada mexicana. En el sur tenemos a Milei, que también el día de ayer o antes de ayer, hace algunas horas, recibía con bombos y platillos a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. En Europa hay un ambiente abiertamente guerrerista que incluye a todos los gobiernos de la Unión Europea. Y en el Medio Oriente está el genocidio contra el pueblo palestino. ¿Cómo tú ves el desarrollo de esta situación internacional en relación al Perú, en relación a nuestro país? Yo creo que estamos asistiendo a un momento de reconfiguración mundial geopolítica bastante dramático, ¿no? Lo que hemos visto ayer creo que es algo que no se había visto ni en las peores dictaduras, ¿no? Que un país entre a una embajada de la forma que ha entrado el gobierno ecuatoriano a la embajada de México es tremendo. Y que el canciller peruano no diga nada, la Cancillería peruana hasta ahora no ha sacado un solo pronunciamiento, tampoco Dina Boluarte, entonces llama mucho la atención, ¿no? Ya los principales, creo que casi todos los países de Latinoamérica se han pronunciado, porque es algo que no se puede dejar pasar, ¿no? Es un derecho internacional que se construyó durante mucho tiempo. Entonces sí creo que estamos en un momento geopolítico muy, muy preocupante, ¿no? Donde cosas que se habían dado ya por establecidas, como el derecho internacional, la Convención de Viena, pues de pronto son violadas de la manera que lo hace Ecuador ayer con la Embajada de México, o lo que ya estamos viendo a otro nivel con la impunidad absoluta del Estado de Israel para matar 30.000 personas, la mayoría niños y civiles, en Gaza, y sin que se pueda detener esa masacre, ¿no? La que estamos asistiendo además en vivo y en directo de una manera tan obscena, ¿no? Con lo que la secuela que trae de hambre, de problemas de salud. Entonces sí creo que es un momento muy dramático y los mecanismos que se consolidaron en el siglo XX, como las Naciones Unidas, etcétera, pues están mostrando también sus limitaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esto y cómo salimos hacia algo mejor y no más bien vamos hacia la barbarie? Eso creo que es el punto, ¿no? Y claro, hay gobiernos como el de Milei, el de Bukele, que vienen con una propuesta
autoritaria trasnochada, pues sí son muy preocupantes, ¿no? Porque lo que hemos visto con Milei, lo que decías, ¿no? Van a poner una base militar de Estados Unidos en la Patagonia y que nos condena nuevamente a América Latina cuando pensábamos que ya podíamos ser un continente digno, independiente y soberano. Se van a cumplir 200 años de la batalla de Ayacucho ahora en diciembre. Pues volver a hacer el patio trasero, ¿no? Y metiéndonos en un juego geopolítico con China y Rusia en el cual deberíamos tener una voz propia y no estar más bien ahí a la saga de un poder tan decadente como el norteamericano, ¿no? Entonces sí creo que hay que ponerle mucha atención, sobre todo desde Perú. Lamentablemente este gobierno también nos ha vuelto a llevar a un rol subordinado, ¿no? La Cancillería totalmente sometida a lo que diga Estados Unidos, y eso no nos ayuda, ¿no? No nos da una voz propia en el concierto internacional, ¿no? Bueno, Anaí, muchísimas gracias por el tiempo que has prestado a Caja de Resonancia y a nuestros oyentes aquí en Arequipa. Yo no sé cuándo, si es que tienes pensado visitarnos para presentar tu libro, pero en cuyo caso estás bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, y aprovecho efectivamente en dar la propaganda, en dar la primicia. Vamos a estar la primera semana de mayo en Arequipa, seguramente en la Universidad San Agustín, presentando Estallido en los Andes, y esperamos ahí encontrarnos y poder discutir con los compañeros arequipeños. Ya